Recording in progress. Hola. Estamos de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de la guía, como para empezar, entrando en calor, para el viernes que viene, que vamos a tener el aula a nuestra disposición, con el pizarrón, y vamos a estar un poquito más cómodos que hacer ejercicios por esta vía. Pero bueno, vamos a aprovechar un poco el tiempo. Entonces voy a compartir la pantalla, vamos a empezar a discutir algunos ejercicios. Esto lo tengo por acá. ¿Están viendo la guía? ¿La guía 9? Sí, profe. Bien. Bueno, acá tenemos entonces ejercicios de todo un poco. Primero, propiedades ácidas. Ejercicios relacionados con la acidez de los ácidos carboxílicos y algunas propiedades físicas. Y después ya empezamos con la parte de reactividad, que involucra a los ácidos y derivados de ácidos en cuanto a las reacciones que sufre el grupo carbonilo, y después las últimas reacciones que estuvimos viendo, las reacciones de los enolatos, de los ésteres, por ejemplo. Pero eso lo veremos seguramente el viernes. Vamos a hacer algunos ejercicios primero de acidez y de reactividad del grupo carbonilo. Bueno, a ver, yo también los quiero escuchar a ustedes, ¿no? Porque no vamos a dar todo cocinado. Ustedes tienen que hacer su aporte acá. Bueno, definiciones de ácido según Brostad-Lowry. Tema de repaso. Ustedes ya saben lo que es un ácido según Brostad-Lowry. O tendrían que saberlo, por lo menos a esta altura del partido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un ácido según Brostad-Lowry? Bronsted y Lowry, ¿no? Son dos científicos con dos apellidos distintos. ¿Qué sería un ácido, según esta teoría? Una especie capaz de donar un protón. Exactamente. ¿Sí? Entonces, bueno, si hablamos de un ácido carboxílico en particular, vamos a plantear este equilibrio, ¿sí? El ácido y la base, en este caso sería agua, ¿no? En equilibrio con la base conjugada del ácido, que va a ser el carboxilato, más hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que en este concepto, en esta definición de Brostad-Lowry, hay un ácido y hay una base. El ácido es la especie que transfiere el protón, la base es la especie que acepta el protón. ¿Sí? Entonces tenemos el ácido y su base conjugada, la base y su ácido conjugado. Bueno, entonces, teniendo en cuenta este equilibrio, y sabiendo que el delta G, cambio de energía libre de Gibbs, de una reacción se relaciona con la constante de equilibrio, ¿sí? En el caso de una constante de equilibrio para una reacción ácido-base, como la que estamos escribiendo, la ecuación de delta G sería, perdón, la que está acá abajo, ¿no? Sería esta que está acá. Ah, esto no me deja ir acá. Sería esta. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces, cuanto más desplazado esté el equilibrio hacia la derecha, ¿sí? O sea, cuanto más ácido sea la especie, menor va a ser el delta G. ¿Sí? Ahora, estamos en presencia de ácidos débiles, entonces estos equilibrios
la constante de acidez en todos los casos es una constante de acidez menor a 1, ¿sí? Son ácidos débiles, el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Hay más del ácido que de la base conjugada. ¿Sí? El ácido acético, el ácido trifluoroacético, perdón, el ácido acético, el trifluoroacético y el ácido fórmico. ¿Sí? Los valores de pKa están puestos acá abajo. Recuerden que el pKa, ¿cómo se define? ¿Qué es el pKa? Es menos el logaritmo de la constante de acidez. Exacto. Muy bien. Menos el logaritmo decimal de la constante de acidez, ¿sí? De la constante de equilibrio para un ácido base. Entonces fíjense que si los pKa son positivos, ¿sí? pKa positivo, quiere decir que la constante de acidez es un número menor a 1. ¿Sí? Sacamos el antilogaritmo, ¿sí? Nos va a quedar entonces un valor menor a 1 en todos los casos. ¿Sí? Entonces, si la constante de acidez es un número negativo, el delta G para un ácido débil, en todos estos casos, la constante de acidez es negativo, el delta G siempre va a ser positivo. ¿Está bien? O sea, por eso los tres diagramas que estamos viendo ahí, ¿sí? Delta G en función del avance de la reacción, en este caso sería un equilibrio ácido-base, delta G positivo, delta G positivo, delta G positivo. ¿Sí? Porque estamos en presencia de ácidos débiles. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es cuál? O sea, recuerden que cuanto más bajo el pK, más fuerte es el ácido. O dicho al revés, cuanto mayor es el pK, más débil es el ácido. ¿Sí? Y acá ustedes tienen estas estructuras. Entonces pueden decir, mirando las estructuras, pensando en cómo es el equilibrio ácido-base, ¿cuál de los tres va a ser el ácido más fuerte? ¿Qué les parece? El ácido más fuerte, ¿cuál va a ser? El que tenga el equilibrio más desplazado hacia la derecha, ¿no? De estos tres, en general. Estos tres en particular. Entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio más desplazado hacia la derecha? El carboxilato, que puede estabilizar mejor la carga negativa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿Qué les parece? Acá vamos a tener formiato. Acá trifluoroacetato y acá acetato. ¿No? No hay mucha vuelta. Acá el anión va a ser este, el formiato, la base conjugada del ácido fórmico. Acá vamos a tener, esperen que lo subo un poquito, ahí, trifluoro. Recuerden que los números siempre van como subíndice, ¿no? Acá por las limitaciones del Zoom no lo podemos escribir así, pero esto sería trifluoro acetato. Y acá sería acetato. Entonces, ¿qué me pueden decir?
Acá hay una respuesta por chat. Vamos a ver qué me dicen. Acá dice Luis, el de 0,23 sería el trifluoroacetato. Muy bien. Es así. Ahora, ¿por qué? Porque es el ácido más fuerte. A ver si alguien por chat o hablando me lo dice. Acá Luis postula que el ácido trifluoroacético tiene un pK de 0,23. O sea que es el ácido más fuerte. Eso correspondería al equilibrio trifluoroacético más agua que da trifluoroacetato más hidrógeno. ¿Sí? Ahora, ¿por qué ese es el ácido más fuerte? Porque ese ácido es más fuerte que el acético y más fuerte que el fórmico. Por el efecto inductivo del flúor, dice Luis, está muy bien. O sea, fíjense que lo que tienen que pensar ustedes es por qué el equilibrio, digamos, si hay diferencia en la constante de acidez, es que hay equilibrios que están en distinta posición. ¿Sí? Un ácido más fuerte tiene el equilibrio más desplazado hacia la derecha. Si el equilibrio está más desplazado hacia la derecha es porque hay algún factor que estabiliza el anión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese factor que estabiliza el anión? Justamente el efecto inductivo del flúor. ¿Sí? Porque hay tres flúor que hacen que este carbono, el carbono unido a los tres átomos de flúor, tenga un diferencial de carga positiva mayor que el de este carbono. Y ese diferencial de carga positiva ayuda a estabilizar la carga negativa del carboxilato vecino, ¿sí? Porque recuerden cómo es la estructura de esto. Ustedes tienen que recordar, vamos a dibujar la estructura porque si no, no queda claro. Vamos a poner carbono unido a oxígeno que tiene una carga negativa. Y el carbono unido acá a un R, y acá, bueno, oxígeno, ¿sí? Bueno, quedó de este color esto. Entonces tenemos el carboxilato. Y acá un R cualquiera. Ese R puede estabilizar en mayor o en menor medida la carga negativa del carboxilato. ¿Sí? Recuerden que esta carga negativa no está localizada exclusivamente en este oxígeno. Está localizada también acá, o sea que la carga negativa está compartida por los tres átomos. ¿Sí? Eso es típico de un carboxilato. Estabilización por resonancia de la carga negativa entre los dos átomos de oxígeno, por lo tanto la carga negativa está repartida entre tres átomos. ¿Sí? Entonces, si hay acá en el R hay un carbono con un diferencial de carga positivo más intenso, esa carga negativa del carboxilato se estabiliza. ¿Sí? Y bueno, justamente acá, en este carbono, tenemos un diferencial, vamos a ponerlo así. Recuerden que es delta griega, ¿no? Del diferencial de carga positiva ahí, ¿sí? Que va a ser mayor que el diferencial de carga positiva acá. ¿Sí? Porque acá hay tres flúor unidos al carbono. Y acá hay tres hidrógenos unidos al carbono. Entonces, este es el ácido más fuerte que este. ¿Sí? Y que este también, ¿o no? ¿Cómo comparamos este con este? ¿Cuál tiene un efecto inductivo mayor? ¿El carbono positivo acá o el átomo de hidrógeno unido al carboxilato acá?
Estamos mal, ¿eh? Nadie me dice nada. Bueno, a ver, si lo relacionan el formiato con el acetato, ¿qué les parece? ¿Cuál va a ser el ácido más fuerte? O dicho de otra manera, ¿cuál va a ser el ácido más débil? Como lo quieran ver. Acá hay otra opinión por el chat. El más fuerte es el ácido fórmico, sí. Muy bien. El fórmico es más fuerte que el acético. ¿Y ahora por qué? El hidrógeno es menos electronegativo que el carbono. Es cierto. ¿Sí? Entonces, el hidrógeno desestabiliza menos la carga negativa vecina que el carbono. ¿Sí? Entonces, el ácido acético es un ácido más débil que el ácido fórmico. La carga negativa en un formiato está mejor estabilizada que en un acetato. ¿Sí? Podemos pensarlo también desde el punto de vista que este carbono, ¿sí? Es un grupo que tiene un efecto inductivo, una cadena alifática, un efecto inductivo dador de electrones. Y el efecto inductivo dador de electrones acá es mucho menor. Entonces, el efecto inductivo dador de electrones desestabiliza la carga negativa respecto de este. En cambio, este le estabiliza, porque este es carbono positivo. No es que cede electrones, atrae electrones. Por lo tanto, este es el ácido más fuerte. ¿Sí? Y ese efecto inductivo atractor de electrones es mayor acá que acá. Entonces, este es el orden, ¿no? O sea, el fórmico sería el de pK cuánto. Ya dijimos, acá Luis dijo que el trifluoroacético es el de pK 0,23. ¿Sí? Este es el más débil y este es el intermedio. Entonces, este tiene que ser, ¿no? 4,75. El acético y el pK del fórmico 3,8. Un poco más ácido. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cuáles son los diagramas de energía libre en función de la coordenada de reacción para cada caso? ¿Cuál es el diagrama del trifluoroacético? ¿Cuál es el del acético? ¿Y cuál es el del fórmico? ¿Qué me dice? ¿Cómo los ordenamos? Vamos a borrar. Acá dejo el equilibrio. Bueno, no sé qué borrar. Borro esto. Profe, el del Sí, pK de 0,23 no sería con el que tiene arriba, porque es el que está más desplazado a la derecha. exactamente. ¿Sí? Si el equilibrio está más desplazado hacia la derecha, quiere decir que los tres son delta G positivo, como dijimos, porque bueno, dado que dado que el pK es positivo, la constante de acidez es negativa. ¿Sí? Por lo tanto, el delta G va a ser positivo, pero el equilibrio más desplazado hacia la derecha corresponde al ácido más fuerte. Por lo tanto, al delta G menos positivo, tiene que ser este. El delta G menos positivo, más chico, corresponde al ácido más fuerte. Bien, entonces este es el del trifluoroacético. Por lo tanto, ¿cuál es el del fórmico?
El fórmico es el ácido que sigue, ¿no? En el orden de acidez. Primero el ácido más fuerte, trifluoroacético, después el fórmico, después el acético. Entonces, ¿cuál es el criterio? Acá me contestaron por chat. 3,8. El del medio. El fórmico es el del medio, sí. 3,8, sí, sí. 3,8 habíamos dicho que era el fórmico, pero acá estábamos preguntando cuál era el diagrama de energía libre en función de la coordenada de la reacción, y bueno, acá contestaron bien que este corresponde al fórmico, ¿sí? Porque el delta G es positivo, pero menos positivo que este. Este es el delta G mayor. Por lo tanto, es el equilibrio menos desplazado hacia la derecha. ¿Sí? Este está un poco más desplazado hacia la derecha y este está bastante más todavía. ¿Sí? Relativamente hablando, porque son todos, como estamos viendo, todos pK positivos, significa constante de acidez menor a 1. ¿Sí? Bueno, conceptos generales de equilibrio ácido-base de química general. Y la particularidad es que estamos explicando la diferencia de acidez entre un ácido orgánico y otro. Eso es lo único nuevo. Lo demás es todo conceptos generales de química 2. ¿Está bien? Nada nuevo bajo el sol. Cosa que tienen que tener a esta altura del partido recontra clara, ¿no? Con perdón de la expresión un poco académica. Esto tiene que ser, como decía el otro día, pan y manteca, ¿sí? La sal de la vida del bioquímico. Bien, bueno, vamos a hacer algunos otros ejercicios de esto. Pero necesito que ustedes participen más, ¿sí? Si no, me estoy aburriendo y así no tiene gracia. Que yo cocine todo. A ver, bueno, con los que estuvimos discutiendo, de lo que ya vimos en teórica, la parte 3i de este problema la pueden hacer. Queda tarea para el hogar. Vamos a hacer el problema 2. A ver, algunas discusiones acá pueden ser interesantes. Hay 4 compuestos: acetona, isopropanol, fenol y ácido trifluoroacético de vuelta. Y hay 4 afirmaciones, 4 comentarios. A ver, ¿cuál es el que va en cada caso? Esa sería la idea, ¿sí? de este ejercicio. A ver qué nos dicen acá. La primera afirmación es: el compuesto es más ácido que el agua por deslocalización de la carga negativa del anión en varias formas resonantes. La segunda afirmación: el compuesto es menos ácido que el agua y el anión se estabiliza por resonancia. La tercera: el compuesto es fuertemente ácido por estabilización del anión por resonancia y fuerte efecto inductivo. Y la última: el compuesto tiene propiedades de ácidos bases similares al agua. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? Acá en principio hay una afirmación que se relaciona exclusivamente con cada uno de los 4 compuestos, ¿sí? No hay una afirmación que pueda aplicarse a 2 compuestos. Aunque en realidad sí, hay una que se podría discutir, pero al principio busquemos una para cada uno y después veamos a ver si hay alguna que sirve para 2. ¿Por dónde quieren empezar? Escucho.
A ver, acá por el chat me están diciendo que el C es el 4. Es lo que acabamos de ver. Sí, ¿no? Muy bien, Luis. El compuesto es fuertemente ácido por estabilización del anión por resonancia y fuerte efecto inductivo. ¿Sí? Justamente eso de lo... Fíjense, son 4 compuestos. Uno es la acetona, el otro es el isopropanol, el fenol y el trifluoroacético. El único que es fuertemente ácido es justamente el que se llama ácido, ¿sí? El ácido trifluoroacético. Es fuertemente ácido y además, ¿por qué es fuertemente ácido? Porque su anión está estabilizado por resonancia, carboxilato, recuerden, está estabilizado por resonancia, y además el efecto inductivo fuerte del grupo trifluorometilo vecino al carboxilato. Así que sin ninguna duda que la afirmación C corresponde al compuesto 4. ¿Está bien? Bueno, ya está. Hay uno que está vendido, por decirlo así. Y hay otra afirmación más, que el fenol sería el A. Muy bien, el único que habla acá es Luis. Los demás, ¿qué pasa? El fenol, no le tomen bronca a Luis, ¿no? Pero es que está despierto. Los demás se fueron a tomar mate, desaparecieron, ¿qué pasó? Entonces, la afirmación A corresponde al fenol. Esperen que vamos a escribir acá. ¿Sí? Esto corresponde a 3, al fenol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dicen, fíjense que el compuesto es más ácido que el agua, ¿sí? Sabemos que el fenol es más ácido que el agua, el fenol es un ácido débil, pero un ácido, o sea, si yo disuelvo fenol en agua, el pH de la solución acuosa de fenol me va a dar pH ácido, pH menor a 7, ¿sí? Y recuerden que ¿por qué el compuesto es ácido? Porque la carga negativa del fenóxido se estabiliza en varias formas resonantes dentro del anillo, ¿sí? Eso lo vimos en su momento. Pues también explicamos que por ese motivo un fenol es más ácido que un alcohol, ¿sí? La carga negativa del fenóxido se estabiliza por resonancia y la carga negativa del alcóxido no lo puede hacer. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos 2. El C, dijimos que era el compuesto 4, y la afirmación A es la del fenol. Bueno, fíjense que hay, de las dos que quedan, hay una que es bastante directa, ¿sí? A ver, acá por el chat también. El isopropanol puede tener propiedades, pregunta Rodrigo, el isopropanol puede tener propiedades similares a las del agua por el óxido de hilo y una forma y tamaño similar, exactamente, sí. Sí, el isopropanol corresponde entonces a la afirmación D, ¿sí? El compuesto tiene propiedades de ácidos bases similares a la del agua. Un alcohol, recuerden, tiene más o menos un pK, los alcoholes simples al menos, como el isopropanol, el etanol, el metanol, ¿sí? Tienen pK similares a las del agua, porque el alcóxido tiene una estabilización similar al hidróxido, ¿sí? El agua es un poquito más ácida que un alcohol, pero están ahí, con pK de 15, 16, 17, más o menos en ese orden. ¿Sí? Bueno, entonces la afirmación D corresponde entonces al isopropanol, y no queda por descarte que la afirmación B es la de la acetona, y también cumple, ¿sí? El compuesto es menos ácido que el agua y el anión se estabiliza por resonancia. Sabemos que el compuesto carbonílico tiene un pK de 18, 20, por ahí, ¿sí? Mucho menos ácido que el agua, que tiene un pK del orden de 15. Y el anión de la acetona, el enolato, se estabiliza por resonancia, ¿sí? El hidrógeno alfa, formando el enolato, la carga negativa, recuerden, puede estar en el carbono, no puede estar en el carbono alfa, o puede estar en el oxígeno, el carbonilo, ¿sí?
Bueno, entonces ya está resuelto. No queda ninguna duda, ¿sí? Bien. Como le decía, la afirmación A, un poco ambigua, porque en realidad uno podría decir que la afirmación A también puede corresponder al compuesto 4, compuesto más ácido que el agua por deslocalización de la carga negativa del anión en varias formas resonantes. Bueno, hay que, hay que definir varias, ¿sí? Si varias son más que 2, bueno, no, pero si varias son 2, podría ser también el caso del ácido trifluoroacético. Pero, como tenemos la afirmación C, ya no cabe ninguna duda que la afirmación A va para el fenol y la afirmación C va para el ácido trifluoroacético. ¿Está bien? Bueno, bien. Bueno, después ustedes buscan punto de ebullición, punto de fusión y explican las diferencias, postulan en cada caso cuál es el que tiene mayor punto de fusión o de ebullición de los 4 pares de compuestos presentados ahí. Bien, vamos a ir a problemas de reactividad. Problema de guía de estudio, problema 4, problema 5. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos hacer de acá? Estoy buscando ver algo que sea algo interesante como para discutir. Bueno, yo creo que todos estos problemas ustedes no tendrían que tener mucha dificultad en poder resolverlos. Hay uno de todos estos que veo acá que puede tener un poco más de complejidad, que es este problema, la parte B del problema 11. ¿Sí? Porque fíjense que acá se está preparando un reactivo de Grignard bastante particular, que es un reactivo de Grignard derivado de un dihalogenuro, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos. El 1,4-dibromobutano se lo trata con magnesio metálico y se prepara el reactivo de Grignard. Es una especie llamémosle así, de digrignard, ¿sí? Un dicarbanión. Hay una carga negativa en este carbono y una carga negativa carga negativa en ambos carbonos, ¿sí? Porque se formó el Grignard acá y acá. Y este reactivo de Grignard reacciona con la lactona, ¿sí? Y ahí tenemos la reacción con la lactona, después se corta la reacción y obtenemos algo que nos llama la atención, ¿sí? Porque es una especie de, es un ciclopentano, derivado del ciclopentanol. Derivado del ciclopentanol, 3 carbonos y un oxidrilo. Entonces tenemos que ver qué está pasando acá. No es tan sencillo de reconocer, porque acá tenemos, fíjense, en el reactivo 1, 2, 3, 4 carbonos. La lactona tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, en total de 8. Entonces, el compuesto final tiene que tener 8 carbonos. Y los tiene, 5 acá en el anillo y 3 más acá. ¿Sí? Entonces, hay que plantear el mecanismo de esta reacción para poder explicar adecuadamente cómo se forma este diol. ¿Sí? Entonces,
la primera etapa de la reacción, como es lógico pensar, tratándose de una lactona, o sea, de un éster cíclico, es la reacción de Grignard sobre este carbonilo. ¿Sí? Entonces ahí se va a formar el alcóxido. Faltan 2 minutos y medio para que se corte, por eso no quiero ponerme a dibujar porque se va a borrar todo. Pero bueno, vamos pensándolo y después cuando volvemos del corte hacemos el dibujo con tiempo. Entonces fíjense que se va a formar el alcóxido, ¿no? Y la cadena lateral va a estar pegada a este carbono, toda la cadena, digamos, de 4 carbonos, por decirlo así, va a estar pegada acá. ¿Sí? Bueno, y se va a abrir ese alcóxido, o sea, cuando el Grignard ataca acá, se forma el intermediario tetraédrico, que después se puede reordenar, y esto se abre. ¿Sí? Entonces hay que ver después, fíjense que tiene que haber una especie de reacción de sustitución nucleofílica aromática para que se forme el ciclo de 5. ¿Sí? Porque hay un carbono de estos 4 que se tiene que ciclar. Bueno, ahora cuando hagamos el dibujo va a quedar más claro. Bien. Antes de volver sobre eso, ya que estamos acá con el problema 12, fíjense, productos de oxidación con peridato de sodio, disculpen el salto, pero acá es este reactivo oxidante como, así como se oxidaban los dioles con este reactivo, se pueden oxidar los vecinos a carbonilo o compuestos dicetónicos, ¿sí? Entonces la ruptura es del enlace carbono-carbono. Recording in progress. Acá. ¿Están viendo, no, la guía? ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Bueno, vamos a dibujar lo mejor posible. Acá tendremos entonces el compuesto cíclico. ¿Sí? Esto es C. Y acá tendríamos la cadena, ¿sí? De 1. Acá vamos a poner el alcóxido. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Sí? Y esto inicialmente lo vamos a tener así. Acá todavía sigue siendo Grignard, magnesio bromo. ¿Sí? Acá 1, 2, a ver, no, me parece que me quedé corto. 1, 2, 3, perdón, falta un carbono. Porque son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Eso es 1, 2, 3, 4. Sí, me quedé corto, perdón. ¡Cállate, carajo! Opa. Cuidado con el micrófono.
1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y acá era el oxígeno del carbonilo, y acá tenemos oxígeno con carga negativa, ¿sí? Y acá estaba el oxígeno de la lactona. ¿Sí? Este es el primer intermediario que se va a formar. ¿Está bien? Ahora, esto, fíjense qué va a pasar. Ahora podemos pensar, esto se va a reordenar. El par de electrones viene para acá. Entonces, no se rompe este enlace, ¿no? Lo que se rompe es este enlace. El par de electrones viene para acá. ¿Sí? Y ahí se abrió la lactona. Entonces, ahí ya empieza a quedar más claro qué es lo que va a pasar después. Fíjense que vamos a dibujar ahora qué es lo que quedó ahí. ¿Sí? Ahí quedó, vamos a ponerlo así, esto sí, acá, acá donde va el oxígeno, ¿sí? Ahora viene este carbono acá, acá lo pongo así, acá va a quedar el carbonilo, ¿no? Y acá viene el resto de la cadena, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, más bromo magnesio. ¿Está bien? Entonces, acá quedó, cuando se abrió la lactona, acá quedó oxígeno con carga negativa. ¿Está bien? Acá quedó el carbonilo, transitorio. ¿Sí? A ver, vamos a mover un poquito más. Ahí. Y acá quedó 1, 2, 3, 4. Acá quedó, perdón, magnesio bromo. Profe, Magnesio bromo. ¿Sí? en ese caso, ¿ya podría sacar el magnesio bromo o tendría que esperar otro paso más? No, 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 no. No, porque esto todavía no, acá no se cortó la reacción. ¿Sí? Si no, Sí, claro. si esto, supongamos, si esto se hidrolizara anticipadamente, ¿qué va a pasar? Va a quedar un alcohol acá y acá se destruye el Grignard. No quedaría el compuesto que estamos buscando. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, este es un compuesto intermedio en todo el ciclo de reacciones. Lo estamos postulando de que se tiene que formar para poder llegar a explicar el producto final. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto es como que se formó una cetona intermediaria que no se puede aislar. ¿Por qué? Porque hay un carbonilo y hay un Grignard en la misma molécula. Entonces ahí se va a formar el alcohol cíclico. ¿Sí? Es el mismo concepto de por qué no se puede aislar una cetona cuando se hace la reacción entre un éster y un Grignard. ¿Sí? Un éster y un Grignard reaccionan y la primera etapa, ¿cuál es? La formación de la cetona. Pero hay exceso de Grignard. Entonces el Grignard sigue reaccionando con esa cetona y termina dando el alcohol terciario. Este es algo relacionado, nada más que es algo particular. ¿Por qué? Porque el Grignard, es una especie de bigrignard, digamos, formado a partir de un dihalogeno. Entonces, primero reacciona con el carbonilo de la lactona se abre, como estamos planteando acá, y al abrir la lactona, ¿qué quedó? La cetona. Cetona y Grignard, en la misma cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Una reacción de Grignard intramolecular. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, tenemos el carbanión y acá el carbonilo. ¿Cuántos carbonos en total? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, cuando este ataque acá, ¿qué va a dar? El alcohol. ¿Sí? Entonces, después esto sigue
habíamos dicho, ¿no? Que el primer paso, vamos a ponerlo así, el primer paso de la reacción era formación de este intermediario. Después el mecanismo nos lleva a esto. Y después esto nos va a llevar a otro que voy a dibujar acá, que ya es prácticamente este compuesto. ¿Sí? Porque ahora tenemos que dibujar justamente, perdón, esto acá, esto así. Vamos a tratar de ponerlo de acá, digamos. Porque esto quedó, va a quedar, si este es el carbonilo, esto lo vamos a poner, este carbono se va a cerrar con este, se lo vamos a poner así. Este así, este acá. Bueno, esperen que no me quedó muy lindo. Vamos a borrar, vamos a tratar de dibujarlo un poquito mejor. Entonces esto así, este carbono viene para acá, este viene para acá, esto viene así, y este así, ahí está un poquito mejor. Y acá entonces queda la cadena lateral, esto, y acá está el OH. ¿Está bien? Entonces, ¿esto cuál es? ¿Este qué es? Oxígeno con carga negativa. Y este también es, porque este no se modificó, oxígeno con carga negativa. ¿Lo ven? Este va acá y este va acá. Entonces fíjense cómo es, si yo los numero, ¿sí? Yo empiezo a numerar, esperen que vamos a poner de esto, de este intermediario venimos a este. ¿Sí? Porque fíjense que si yo numero los carbonos, tengo el carbonilo de la lactona, es el 1, que es el 1 acá, es este, donde se produce la primera reacción de Grignard. ¿Sí? Entonces, si numero la cadena del Grignard que se unió a ese carbono, voy a tener que este es 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y este de acá, no pongo todos los números para no sobrecargar, ¿sí? Este sería 5. Entonces, este es el carbonilo de la lactona, que ahora forma parte de esta cetona intermediaria. Ese es 1 y este es 5. ¿Sí? Este es 1 y este es 5. Entonces, ahora cuando se cicla, ¿por qué se cicla? Porque acá hay un Grignard. Acá está el carbanión y acá está el carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5. Carbanión que ataca al carbonilo. Queda el alcóxido. ¿Está bien? Entonces ahí vemos, este sigue siendo 1, por supuesto, porque es el carbonilo inicial. Y ahora este de acá, este es 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí se formó el ciclo. Y quedó, perdón, me faltó, dibujé mal. Me faltó acá abajo un carbono. ¿Sí? Acá me faltó un carbono. Ah, con razón, profe, no entendía qué había pasado ahí. Sí, perdón. Acá, fíjense. Porque este es el carbonilo. Y acá hay 1, 2, 3 y el oxígeno. 1, 2, 3, perdón, dibujé mal ahí. Hay que agregar acá, vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Para que se vea mejor. Si no lo ponemos así. Fíjense, perdón, si lo pongo así, ahí queda más claro, ¿sí? Ahí. ¿Está bien? Entonces ahí va el otro alcóxido. ¿Sí? Perdón.
Ahí va el otro alcóxido. Ay, esperen que se me complicó el dibujo. A ver ahora. Ahí. Ahí está el otro alcóxido. ¿Está bien? ¿Ahora queda claro? Porque fíjense que entonces, la lactona inicial, que forma el alcóxido, esto se reordena, se abre. Acá quedó el alcóxido. 1, 2, 3 carbonos unidos al carbonilo de la lactona, que ahora es una acetona. Cuando se cicla, con la segunda reacción de Grignard, se forma el alcóxido del ciclopentanol. Pero acá había 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos y el alcóxido. ¿Sí? Y entonces, acá ya está. Esto es lo que se forma en la primera etapa de la reacción con THF, este dialcóxido. Cuando después la reacción se corta con agua medio ácido, pasamos acá. ¿Sí? Perdón, vamos a poner mejor. Se pasa de este dialcóxido al diol. Dibujado distinto, pero es lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? El carbono, donde va el diol, perdón, donde va el oxidrilo y la cadena hidrocarbonada, es el carbono 1. ¿Lo ven? Este carbono, de acá en el producto final, es el carbono 1. Lo que era inicialmente el carbonilo de la lactona. ¿Sí? Carbonilo de la lactona, carbonilo de la lactona, carbonilo de la lactona, carbono, perdón. Bueno, sí, inicialmente carbonilo, acá alcohol terciario, alcohol terciario. ¿Sí? Entonces fíjense que estamos en lo mismo. Un éster con un alcohol, un éster con un Grignard, da un alcohol terciario. Una lactona con un Grignard da un alcohol terciario. Nada más que es un alcohol terciario que tiene a su vez un oxidrilo producto de esta secuencia de reacciones. ¿Por qué? Porque el Grignard es un Grignard que proviene de un dihalogeno. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Bueno, este es por ahí de estos primeros 11 problemas, por ahí el más complejo. ¿Sí? Lo demás es como, si ustedes comprendieron bien las generalidades de las reacciones de ácidos y derivados, con los demás no tendrían que tener muchos inconvenientes. A ver. Bueno, entonces voy a borrar, ¿sí? Todo esto, si les quedó claro. Mucho más para decir no hay. Bien. Bueno. Y después, a partir del problema 15, reacciones que involucran los hidrógenos en alfa, ¿sí? Podríamos intentar, estamos haciendo un popurrí, como ven, después vamos a retomar el viernes, quizás volvemos a algún problema de los primeros, pero ya que tenemos fresco el tema de las reacciones aldólicas y las Claisen, podemos tratar de hacer algo del problema 16, por ejemplo. ¿Sí? Como para que ustedes se ubiquen en
en el concepto de la síntesis, ¿sí? Teniendo en cuenta cuál es el sustrato, cuál es el producto al cual queremos llegar, y pensándolo desde el punto de vista retrosintético, cómo sería la reacción a plantear, ¿sí? Entonces, fíjense que, por ejemplo, podríamos hacer del problema 16 el inciso E, a ver si les aparece alguna idea cómo llegar a este compuesto, ¿no? Queremos preparar este aldehído, alfabeto insaturado, aromático, a partir de este compuesto aromático que tiene un doble enlace carbono-carbono conjugado al anillo, ¿sí? Este sería el sustrato y este es el producto. Entonces, el análisis retrosintético tiene que partir de acá, o sea, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer este ciclo de 5 que nos queda un aldehído a partir de este compuesto? A ver si se les ocurre alguna idea. Una manera como para empezar a pensar el problema es contar la cantidad de carbonos, ¿sí? A ver si el producto de partida tiene todos los carbonos que necesitamos o si hay que agregar algún carbono en el proceso. Uno o varios carbonos, ¿sí? Entonces fíjense que acá tenemos el producto al cual queremos llegar. Este es el anillo aromático de tipo bencénico, que son 6 carbonos, 7, 8, 9 y 10 con el carbono del aldehído. Y este compuesto también tiene 10 carbonos, porque son estos 6 de acá, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? O sea que la cantidad de carbono se conserva entre el sustrato y el producto buscado. Y entonces no hay que pensar en hacer una reacción de Grignard, ni nada que agregue carbono. Tenemos que de alguna forma reestructurar el compuesto. Entonces, ¿qué posibilidades habría? Porque fíjense que acá, como dice el enunciado, la etapa clave tiene que ser una aldólica. ¿Qué necesitamos para hacer una reacción aldólica? ¿Qué necesitamos si queremos hacer una reacción aldólica? No se hace de la nada, necesitamos algunos compuestos en particular. ¿Con qué se hace una aldólica? ¿Alguien que hable? ¿Alguien que se Una anime? cetona o aldehído, Exacto. y serían 2 moléculas de esta misma. Cetona o aldehído, eso es lo fundamental para hacer una aldólica, ¿no? Y bueno, es medio básico. Ahora, si tenemos, por ejemplo, acetaldehído, hacemos la autocondensación del acetaldehído de 2 moléculas de un compuesto con dos átomos de carbono, o sea, una molécula de 2 carbonos como el acetaldehído, pasamos al producto de condensación aldólica que tiene 4 carbonos. Se duplica el tamaño de la molécula. Acá, nuestro producto de partida tiene la misma cantidad de carbono que el sustrato, y tenemos que hacer una aldólica. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué tipo de aldólica va a ser esa?
Cruzada. Va a ser una aldólica cruzada, pero algo más. Más que cruzada. Fíjense que si empezamos a ver el sustrato, ¿qué vemos en el sustrato? Vemos un aldehído, ¿sí? Entonces, si esto se formó a partir de una aldólica, ¿qué está pasando acá? Si hay un aldehído, inicialmente había un hidrógeno en alfa al aldehído, ¿sí? ¿No? Si yo tengo acetaldehído más acetaldehído, voy a tener la aldólica, la condensación aldólica de estas dos especies, ¿sí? ¿Y esto qué me va a dar? Vamos a dibujarlo así. Voy a tener inicialmente el aldol, ¿no? Voy a tener esto así, y acá el carbonilo del aldehído. ¿Sí? Este sería el aldol de la condensación aldólica del acetaldehído. Acá oxígeno y acá hidrógeno. ¿Sí? ¿Está bien? Porque tengo dos carbonos, una molécula del aldehído que formó el enolato que atacó al carbonilo de la otra molécula del acetaldehído. ¿Sí? Y ahí quedó el oxidrilo, el aldol, el beta hidroxialdehído. Si esto se calienta, ¿qué va a pasar? Se deshidrata. ¿Está bien? El aldol